Hola, yo soy Miguel Tristán y hoy les voy a hablar del derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Pues el derecho penal básicamente es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. El derecho penal se asocia a la realización de determinadas conductas, llamadas delitos, penas y medidas de seguridad, así como a las consecuencias jurídicas. Su objeto se refiere al conjunto de normas jurídico-penales que establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad que son aplicables. Esto se refiere a la tipificación y materialización por parte del Estado de las conductas consideradas como delictivas en una ley física. Los elementos principales del derecho penal es el delincuente, a quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido procesado o apresado por ello. El delito, una ruptura concreta de la ley que es atribuible a un delincuente y de la cual haya pruebas y evidencias. Y además de esto, a la pena y al juez. Bueno, las fuentes del derecho penal, doctrinariamente, se admite que son fuentes del derecho penal mediatas y suplementarias a la costumbre, los principios generales, la equidad y la jurisprudencia, pero inmediata, directa, y que es bastante solo la ley penal en su más amplia connotación. Aunque, como tal, ¿qué es el derecho penal? Pues el derecho penal se podría decir que son las normas jurídicas por el que el Estado define a las conductas o omisiones por las cuales es necesario sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. ¿Cuáles son las ramas del derecho penal? Las ramas son la constitucional, el administrativo, el penal, el procesal, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho penal es la rama del derecho que es encargada de tratar a todo aquello relacionado con los actos delictivos, encargándose de normar y concebir las capacidades de castigo que tiene el Estado para ejecutar contra aquellas personas que incumplen las normas de conducta o de convivencia. El derecho penal es el conjunto de normas de derecho público que estudian los delitos, las penas y las medidas de seguridad que son aplicables a quienes cometen un hecho punible con la finalidad de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y también de los individuos. Esta es aplicable ante la previsión y la imposición de penas a medidas de seguridad como instrumentos o medidas a aplicar a quienes infringen ciertas normas, que buscan precisamente evitar que se vean lesionados o puestos en peligro los bienes jurídicos que ya fueron mencionados. Es una rama del derecho que se encarga de estudiar las normas penales, las conductas y los crímenes o delitos que a través de la imposición de ciertas penas, por ejemplo, la prisión. Es una parte del derecho público que precisamente protege a las garantías individuales y que a través de la imposición de penas a quienes realizan los actos que están omitidos ante la ley, se utilizan conceptos como el delito, la pena y las medidas de seguridad para determinar su acto de competencia. El principio de libertad, principio de mínima intervención o de subsidiariedad quiere decir que de relevancia al hecho, el principio de lesividad o de tutela del bien jurídico, principio de legalidad o tipicidad, son los principios que hay en el derecho penal. La única fuente del derecho penal en los sistemas en los que impera el principio de legalidad es la ley, de la cual emana el poder de la formación de las demás normas y su perspectiva de aplicación. Por lo tanto, solo esta puede ser la creadora y fuente directa del derecho penal. Aunque sí se puede tener una estima de cuándo se creó el derecho penal. La justicia penal moderna y por ende el derecho penal tienen su origen en el advenimiento del propio Estado, en la segunda mitad del siglo XVIII. Además de esto, cualquier sanción que pueda imponer las leyes, ordenanzas, reglamentos o contratos, que son sinónimos de pena, suelen designarse así las multas fiscales.
El tipo de delito probablemente más conocido y del cual les voy a comentar un poco es el delito por homicidio. El delito que atenta contra el bien jurídico de vida humana independiente se encuentra regulado en el artículo 138, que dice textualmente: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Además de ser el más conocido, otros delitos que son muy graves, además del homicidio, son las lesiones graves, el secuestro, las amenazas y las agresiones sexuales, entre otros muchos. Ahora, ¿por qué también se habla de un posible delito doloso? El delito doloso es un hecho punible que se comete con intención de producir un daño en una persona, y sí, también cuenta como un delito. Sobre todo cuando también puede ser un homicidio doloso. Este es aquel en el que se aprecia el dolo, es decir, que el conocimiento y la voluntad de que con los actos realizados se va a producir o se puede producir el resultado de muerte de una persona. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado y hayan tenido claro las partes y sobre todo qué es el derecho penal. Gracias y hasta la próxima.